Ya, chiquillos. Bueno, como les dijeron, mi nombre es Camila Sandoval. Yo soy veterinaria, estudié en la Chile, hice la tesis con el doctor Allende, así que por ahí está el vínculo. Y ahora estoy estudiando un doctorado en Texas A&M University. Esta foto que pongo acá es del campo de mi abuela, que está acá cerquita. Así que también mi vínculo con los ovinos y la producción de ovinos viene como un poco de toda la vida en el ámbito de los pequeños productores. Y bueno, de qué vamos a hablar hoy día en general es de la desnutrición materna y cómo esto afecta la programación fetal del tejido muscular y adiposo en ovinos, que es el tema que yo trabajo en Estados Unidos. ¿Ya? No sé, por lo que me contaba el doctor Allende, ustedes base en programación fetal, no sé si tienen. Por eso mismo la clase de la planilla vamos a partir como desde los orígenes bien remotos del concepto y vamos a ir yendo cada vez a cosas más y más y más detalladas. Acá. No. Cambiémosla. Ya, bueno, ahí está un poco lo mismo que ya les conté. Yo egresé, me titulé en el 2013. Ahí estuve haciendo algunos trabajos de profe y finalmente en el 2014 me gané la beca de doctorado en CONICET y desde el 2015 estoy afuera estudiando el doctorado. Y bueno, yo sé que ustedes están ya a punto de egresar, la mayoría creo, así que empiecen desde ya a ver opciones, postulación de becas, postulación de universidades, porque yo creo que todos sabemos que solamente con el título del pregrado ahora ya no nos podemos quedar. Así que si tienen dudas después de este tema en particular, de cómo postular, también obviamente me pueden preguntar de eso. Y acá una muestra cortita de dónde estoy. Texas A&M University está en una ciudad chiquitita que se llama College Station. Estamos ahí cerquita de Houston y Dallas, obviamente en Texas, que es un estado gigante dentro de Estados Unidos. Y algunas fotos de la universidad. Es un poco distinto a lo que nosotros entendemos por universidad acá. O sea, esta es una foto aérea. Este es todo el campus de Texas A&M, que es enorme. Por dentro lo tenemos que recorrer en bus, no caminando. Y el concepto que tienen los gringos de universidad es así enorme, máximo, con todos los recursos disponibles, y eso es lo que le da un poco de ventaja también a ellos, ¿no? Ellos tienen todos los recursos que a veces acá nos faltan un poco para hacer investigación y otras cosas. Acá tenemos, ese es el edificio principal de la universidad, otro de los edificios centrales del campus, y eso es una de las cosas que a mí más me impactó cuando llegué allá. Este es el estadio de la universidad que está adentro del campus y es una construcción enorme, hecha solamente para la temporada del fútbol americano, que a los americanos les encanta. Yo nunca ni siquiera he ido a un partido porque no, me carga, pero es como la atracción máxima de la universidad, como para que se hagan una idea más o menos de cómo son las cosas por allá. Ya, después de esa introducción cortita de dónde estoy yo, vamos a entrar al tema de la programación fetal y lo primero que vamos a hacer es meternos en el origen del concepto y qué significa. Entonces, miremos esta foto. Yo sé que ustedes no saben lo que es la programación fetal, pero veamos qué se puede inferir. Tenemos un feto, ¿no es cierto?, dentro del útero materno, cosas como hipoxia, estrés, daño al DNA y una señora mayor. ¿Qué idea les da? ¿Qué podrá significar esta foto? Lo que sea, da lo mismo que esté malo. Que existen, No, dale nomás. que existen distintos factores que pueden afectar durante el desarrollo del feto, que podrían influir en algún minuto en el crecimiento como de la persona ya nacida. ¿Estás segura que no sabe nada de programación fetal? Porque la definición que me acaba de dar es casi perfecta. Es exactamente eso, pues chiquillos. Distintos factores ambientales, esto es un ejemplo, pero el humo del cigarro para las que fuman y los que fuman, contaminación ambiental, cualquier efecto ambiental que está presente en el entorno de la madre durante la gestación puede programar el desarrollo de este feto y esos efectos los podemos ver al nacimiento o se pueden expresar durante toda la vida postnatal hasta ya la adultez. Pero lo que es más interesante es que no solamente todos estos factores van a afectar a la madre, ¿no es cierto? Esa es la primera generación que afectamos, van a estar afectando al bebé o al feto, que es la segunda generación,
Pero también este bebé acá, sus gónadas están en formación. Por lo tanto, estos factores van a afectar la formación de las gónadas de este bebé y sus hijos pueden también estar afectados. O sea, la programación fetal es transgeneracional, o puede serlo. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que lo que le pasa a una mujer embarazada hoy día puede afectar incluso a sus nietos, no solamente a sus hijos. Así que cuando queden embarazadas, chiquillas, piensen bien lo que hacen y a dónde van, para que después no tengamos por ahí efectos extraños en los bebés. El origen de este concepto viene de la Segunda Guerra Mundial y son estudios epidemiológicos que se hicieron con mujeres embarazadas en Alemania en un periodo en el cual la hambruna fue súper importante porque Alemania estaba invadida por, da lo mismo quiénes, pero tuvieron ese problema y estos estudios epidemiológicos tomaron la hambruna de estas madres durante la guerra y descubrieron que predispuso a sus hijos a algunas alteraciones metabólicas futuras que afectaron la salud de estas personas. Entonces ahí empezaron recién a pensar o al menos a describir un efecto sin saber cómo pasaba ni nada más. Las primeras ideas al respecto. Ya, dale la otra. Acá hay un ejemplo en esta foto. Es una mujer adulta durante la hambruna alemana. O sea, no es una niña. Y si ustedes se imaginan una, bueno, digamos preñez o gestación en estas condiciones, claramente no va a ser un proceso normal, ¿cierto? Ya, los estudios epidemiológicos mostraron que las mujeres que estuvieron embarazadas durante esta época, cuando la hambruna ocurrió durante la gestación temprana, sus hijos tuvieron un peso normal al nacimiento, pero en la vida postnatal tuvieron una mayor predisposición a ser obesos. Mientras que cuando la hambruna fue durante la gestación tardía, en general, los hijos tuvieron un peso normal, reducido, perdón. Después, estudios epidemiológicos de estos hijos a los 50 años de edad mostraron además que muchos de ellos tenían tolerancia a la glucosa alterada y concentraciones plasmáticas de insulina más altas, o sea, una tendencia a la resistencia a la insulina. Eso fue un avance más en desarrollar cómo los factores ambientales afectaban a en la vida postnatal. Estos son resultados de este Radelli et al. En el 76, los primeros resultados del mismo cuento, del análisis de cómo esta hambruna afectó el desarrollo postnatal de estos hijos. Lo que están viendo este gráfico acá muestra el mes de nacimiento. Por acá vemos el porcentaje de obesidad en las distintas poblaciones y la línea roja es el porcentaje de obesidad en sectores donde las madres sufrieron hambruna. Y acá esta línea punteada son los sectores control, que llaman ellos, que son sectores que no tuvieron este problema de restricción nutricional. Entonces, si miramos este gráfico, ustedes pueden darse cuenta que el efecto que se encontró en estos hijos en la adultez varía de acuerdo a cuándo en la gestación ocurrió el problema. Por ejemplo, si vemos principalmente cuando el problema ocurrió en el tercer trimestre de la gestación, ustedes se pueden dar cuenta, ¿no es cierto?, que la obesidad fue menor en las mujeres que sufrieron hambruna versus las que estaban en las áreas controles, ¿cierto? ¿Sí? Mientras que cuando esta hambruna tomó a las mujeres entre el segundo o primer trimestre de gestación, el porcentaje de obesidad aumentó muchísimo en esas personas. Ahí un paso más, ¿no es cierto?, en el desarrollo del concepto de programación fetal. Ahí estamos. Entonces, de todo esto desencadenamos en la hipótesis de Barker, que es, para quienes trabajamos en programación fetal con desnutrición materna, es como nuestra base teórica de todos los trabajos que se han hecho de ahí en adelante. El doctor David Barker era un epidemiólogo y él planteó en su hipótesis que el ambiente en el cual se desarrolla el feto e infante va a determinar algunas alteraciones metabólicas futuras, y él planteó que en términos fetales el mayor factor que afectaba esto era la nutrición materna, sin duda que hay otros, y distintos factores en la vida postnatal temprana que van a afectar estas patologías y alteraciones metabólicas, que en el fondo es básicamente casi el concepto de programación fetal, pero enfocado más específicamente a la nutrición materna. Vamos a la siguiente. Ya. Antes de pasarnos a la siguiente etapa, ¿estamos tan claros con lo que significa el concepto? Ya.
La gracia de la programación fetal, o al menos la gracia para mí, es que es un tema que cuando ustedes lo aplican a la producción animal, a ustedes les da una visión partiendo desde la expresión génica de una molécula, de una proteína o de lo que sea, hasta cómo eso que pasó en algún momento de la gestación tiene una influencia en la performance productiva del animal. O sea, partimos de lo molecular, pero nos vamos a una aplicación concreta. Y por eso mismo la programación fetal no se puede tratar sin meterse un poquito en los mecanismos moleculares que la explican. Y dentro de eso, lo que se plantea actualmente, que es en el fondo ya casi aceptado, es que la programación fetal utiliza como mecanismo fundamental la epigenética, ¿ya? El concepto de epigenética es súper importante que lo tengan claro porque está sonando mucho en todos estos estudios y la definición, veamos primero la definición y después parte por parte vamos entendiendo qué significa. Son modificaciones moleculares que pueden incluir la transferencia de grupos metilo o acetilo. ¿Saben lo que son? ¿Les suena eso, no? ¿No? ¿Sí? Es una cuestión química nomás. Son grupos... ¿Tenemos borrador? Sí, tenemos. Solamente para que metilo y acetilo signifique algo y sepamos de lo que estamos hablando. ¿Qué es esto? Entonces sí sabían. Díganme si saben, porque si me lo dicen y me lo explican, terminamos más rápido. ¿Ven? Ahí tienen una motivación adicional. Ya, y este obviamente es el otro, ¿no es cierto? Ya, entonces, estos dos grupos que de repente cuando los vemos en química no significan nada, significan algo en programación fetal. Entonces transferimos esos grupos a bases nitrogenadas del DNA o hacia las histonas y ellos pueden modificar la expresión génica siempre y cuando ellos sean transferidos en la región partidora o promotora de un gen. ¿Saben lo que es la región promotora del gen? El que inicia la transcripción, ¿cierto? Si la metilación está en cualquier otra área, da lo mismo, no tenemos un efecto epigenético. Entonces, básicamente, la epigenética nos va a producir cambios en el fenotipo, pero el genotipo se mantiene intacto. Y por eso mismo el nombre, porque epi significa sobre. Una manera fácil de acordarse que la epigenética es cualquier cosa que pasa sobre los genes. El gen está intacto, pero hay unos grupos metilo, acetilo y dando vuelta que empiezan a producir distintos efectos. Bueno, eso es un recordatorio solamente por si no se acordaban mucho de cuáles eran las histonas y todo eso. Básicamente, ¿no es cierto?, tenemos nosotros el DNA que está ahí arriba, nuestro genoma, y cuando ellos empieza a compactarse la cromatina, se empieza a rodear de proteínas que se llaman histonas, y ellas finalmente forman esta estructura típica en cuenta de Rosario y se nos compacta el cromosoma, ¿ya? Es importante porque tanto las metilaciones u otras modificaciones epigenéticas en el DNA o en las histonas pueden producir estos cambios. Dale, la siguiente. Entonces, ya con esa base, las modificaciones epigenéticas en general, las dos más comentadas y estudiadas en este momento son la metilación del DNA y las modificaciones a histonas, ¿ya? La metilación del DNA es simplemente poner un grupo metilo sobre una porción de un gen y eso usualmente apaga el gen. Usualmente digo porque depende de qué porción del gen, estamos haciendo generalizaciones para que ustedes tengan las bases. No es siempre así. Las modificaciones de histonas, por su lado, pueden ser acetilaciones que encienden o activan la expresión de un gen cuando están en ciertos lugares específicos y en ciertas histonas específicas. Y las metilaciones, que es lo mismo que las metilaciones del DNA, ellos apagan la expresión de genes, ¿ya? Esas son las primeras generalidades que pueden cambiar. Hay otra modificación epigenética que está dada por algo que se llama microRNA. Voy a escribir acá por si acaso, pero no voy a hablar de ellos en detalle porque estas dos son las más comunes. Y como esto es una clase como un poco más general, lo vamos a dejar de lado. Pero por si lo escuchan, también es epigenético.
Acá hay un ejemplo de qué es la metilación del DNA. Las metilaciones de DNA ocurren usualmente sobre citosinas, ¿ya? Y simplemente ustedes ven acá una citosina, esa es su estructura química, por la acción de enzimas llamadas metiltransferasas, vamos a agregar un grupo metilo y vamos a tener una metilcitosina. Tan simple como eso nos puede cambiar todo en el fenotipo de un bebé o feto en gestación. Los nombres detallados de las enzimas están acá, pero no son importantes, no los memoricen ni nada, pero solo para que los tengan. Entonces, en este esquema tenemos un CG Iceland, es simplemente una región del gen rica en pares de citosina y guanina, ¿cierto? Cuando ella está no metilada, el gen se expresa. Cuando esta región se metila y está en la parte promotora del gen, el gen se inhibe. Y así funciona esta modificación epigenética. Después las modificaciones de histonas, las histonas que están rodeando aquí estos nucleosomas de DNA, tienen colas en su estructura proteica y en esos sectores se pueden transferir grupos acetilo que van a hacer, ¿qué cosa? ¿Encienden o apagan el gen? ¿Encender? Ok, en general, ¿cierto? Hay excepciones, pero en general. Exacto. Y puede ocurrir el proceso opuesto, una deacetilación. Le sacamos esto y perdemos el cambio epigenético que se había generado. Y la otra modificación es la metilación, que es lo mismo. Puede ir en el sentido de poner grupos metilo, ¿y ahí qué hacemos con el gen? Exacto, o lo podemos hacer de vuelta. Y ahí otra vez perdemos el cambio epigenético. Ya. El tema es mucho más complejo, pero es una buena base para entender publicaciones en el tema. Ahora, yo les dije, ¿no es cierto?, muchos factores ambientales pueden producir programación fetal. Básicamente, casi todos los factores ambientales que rodean a la madre durante la gestación. Sin embargo, yo trabajo específicamente en desnutrición materna y en eso me voy a enfocar hoy día. ¿Y por qué trabajo en desnutrición materna? Hay dos fundamentos esenciales que me parecieron interesantes para dedicarme a este tema en particular. En primera instancia, hay una relación entre la restricción nutricional o la hambruna en el mundo y la salud humana, ¿cierto? Entonces, en este gráfico, que es el mapa del hambre del 2009, del Programa Mundial de Alimentos, ustedes ven acá en rojo, son los países que tienen un porcentaje de desnutrición mayor al 35% de la población, y obviamente, como me imagino que uno lo puede esperar, principalmente eso lo vemos en África. Después, en naranjo, vemos países que tienen un porcentaje de desnutrición alrededor del 20%, y dentro de ellos, Bolivia, en Latinoamérica, entra en esa clasificación, y ya después los otros colores, ¿no es cierto?, el ya más claro o el gris, son menos severos hasta que ya en la condición que está Chile tenemos casi 0% de desnutrición. Y cuando hablo de desnutrición es desnutrición severa, o sea, hambruna, como lo que vemos en África. ¿Por qué esto es importante? Bueno, acá, veamos esto. El hambre cada año mata más personas que el SIDA, la malaria y la tuberculosis juntos. De repente para nosotros en Chile quizá no es un problema que lo veamos tan cercano, pero en el mundo es importante. Obviamente se afecta a la salud, la malnutrición impide que los niños crezcan apropiadamente, genera mucha mortalidad. Entonces, por un lado, trabajando en desnutrición materna y programación fetal, hay una aplicación de esta línea de investigación en ciencias biomédicas aplicables a salud humana. Por otro lado, que está un poco más relacionado en el contexto de producción de carne, ¿no es cierto?, producción de ovinos, que es lo que está metida esta clase, hay una relación con la agricultura, por distintos motivos. Por ejemplo, todos sabemos que el cambio climático nos está produciendo muchas sequías en lugares que antes no eran así, y eso obviamente está afectando y puede afectar mucho más la producción de forraje. Entonces, probablemente, ya estamos en eso, la disponibilidad de forraje para sistemas productivos va a empezar a ser mucho más restringida, y por lo tanto la desnutrición materna en un sistema productivo también empieza a ser un tema
mucho más severo de lo que ya es ahora mismo. Entonces acá en general los sistemas productivos basados en pastoreo sufren de esta escasez de nutrientes y obviamente eso va a generar un problema en el bebé al nacimiento, pero también va a tener consecuencias futuras en la performance productiva de estos animales. Entonces tenemos una doble aplicación. Ahora, la desnutrición materna intensa durante la gestación puede afectar, como ya les conté, el crecimiento fetal y entonces desencadenar en menores pesos al nacimiento. Ese es el efecto visual que ustedes van a ver cuando la cría nace. Y acá tenemos dos conceptos que son importantes de recordar, que son bien parecidos, pero no son exactamente lo mismo. Los IUGR, que significa Intrauterine Growth Restriction, o sea, una restricción del crecimiento in útero, se definen como los fetos que al nacimiento su peso, largo y circunferencia de la cabeza es bajo el 10º percentil de toda la distribución normal de pesos para esa edad. ¿Ya? Este concepto viene un poco más de medicina humana y nosotros lo hemos extrapolado hacia animales. Y después tenemos los SGA, que es los Small for Gestational Age, que simplemente son animales que al nacimiento o en el momento que sea que se está tomando la muestra son más pequeños que el promedio de su edad gestacional. Es un poco menos restrictivo que la definición de IUGR. Vamos a la siguiente. Acá una foto, un ejemplo para que vean que en verdad pasa. Tenemos acá un bebé IUGR o más pequeño versus uno normal en humanos y acá lo mismo pero en ovinos. ¿Ya? Esta foto de acá es de Gu en el 2010, es un profesor que trabaja en nuestro grupo de investigación y como un dato aparte, este estudio en particular era re entretenido porque en ese estudio ellos probaron, entre comillas, que la suplementación de Viagra a las ovejas con desnutrición materna estimulaba el crecimiento fetal además. Así que para que vean que de repente cosas que tienen una finalidad, si uno les busca la otra alternativa, podemos descubrir efectos que no estaban tan claros antes. Vamos a la siguiente. Las consecuencias de ser un IUGR o un SGA tiene obviamente hartas consecuencias negativas. Por un lado, por supuesto, va a incrementar potencialmente la mortalidad perinatal y eso es negativo en humanos o en un sistema productivo. Primera pérdida. Además, el ser IUGR se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar lo que se conoce como el síndrome metabólico en humanos, que incluye mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina y obesidad, que están todos relacionados entre sí y que obviamente es una condición de salud absolutamente negativa. Y eso es lo que nosotros conocemos como el origen temprano de las enfermedades. O sea, solamente el hecho que haya habido una desnutrición materna puede predisponer a que estos hijos tengan un mayor riesgo de estas enfermedades en la adultez, sin importar qué pasó con ellos durante su vida postnatal. No es obviamente el único factor que lo explica, pero incrementa el riesgo. Vamos a la siguiente. Acá hay un ejemplo solamente de más o menos cómo ocurre la programación fetal de la obesidad. Por ejemplo, si ustedes tienen una mujer que mientras estaba embarazada estuvo en una desnutrición, ocurre un cambio epigenético en los genes que regulan el apetito que se encuentran en el hipotálamo. Y eso puede determinar que finalmente tengamos mayor riesgo de obesidad. Si tenemos mayor riesgo de obesidad, también tenemos mayor riesgo de resistencia a la insulina, etc. Está todo relacionado. Y les puse el ejemplo de la obesidad porque es súper interesante que, en particular en esto, tanto una restricción nutricional como la obesidad materna producen el mismo efecto. Los dos incrementan el riesgo de obesidad en la vida postnatal de las crías o los hijos, etc. Sigamos. Ahora, las consecuencias de ser un IUGR en términos productivos, que es la otra mitad que nos importa, se produce una alteración del desarrollo muscular y adiposo, que es el tema que estudio yo, por eso me estoy enfocando en eso, y obviamente eso tiene consecuencias negativas para la performance productiva del ganado. Por ejemplo, si miramos este cordero, supongamos que en este momento pesan exactamente lo mismo, ¿ya? Supongamos que están en la edad para ir a faena, pero uno de ellos al nacimiento fue normal y otro fue IUGR, solo que durante la vida postnatal compensó y llegó al mismo peso. ¿Cuál es el problema?
pesa lo mismo, pero si nosotros vemos la canal, puede pasar que el normal tenga una mayor cantidad de músculo y menos engrasamiento subcutáneo que el que fue a yuyear, que va a compensar, pero puede compensar más que nada con tejido adiposo, no con músculo. Por lo tanto, tenemos un animal que pesa lo mismo, pero el valor de esa canal va a ser distinto. ¿Ya? Eso es un ejemplo de cómo esto puede afectarnos productivamente. Y cómo funciona la epigenética del crecimiento fetal. De nuevo, lo que les expliqué antes. Está demostrado que el nivel de nutrientes circulando en la madre, que obviamente llegan al feto, puede producir metilaciones o acetilaciones del DNA o histonas, también los microRNAs, que son la otra modificación que les mencioné, y finalmente ellos van a programar epigenéticamente el peso al nacimiento, que es lo que ustedes van a ver directamente, pero también el potencial de crecimiento de esa cría y también el riesgo de enfermedades metabólicas crónicas que se van a observar a futuro. Vamos a la siguiente. Ya. ¿Dudas de esa sección? ¿No? ¿Todo claro? Ya. Vamos ahora a la desnutrición materna y cómo esto afecta la programación fetal del desarrollo muscular y adiposo. Un poquito más detallado. En primera instancia, veamos cómo se desarrollan estos tejidos durante la fase embrionaria y fetal, para que entiendan después por qué el tema es o desarrollamos más músculo o más tejido adiposo. Cuando tenemos las stem cells o células madre, que son multipotenciales, existe un desarrollo competitivo entre comprometerse hacia un linaje que va a ser fibroadipogénico, o sea, pueden ser a futuro fibroblastos y desarrollar colágeno, o pueden ser adipocitos, versus comprometerse con el linaje miogénico que va a producir el músculo, ¿ya? Estas stem cells vienen del mesodermo y se están peleando entre ir a uno u otro destino, ¿ya? Los precursores miogénicos, como les dije, van a generar músculo, fibras musculares, van a generar la grasa parda y células satelitales que también son parte de la estructura muscular, mientras que el linaje fibroadipogénico va a generar los adipocitos, los fibroblastos como tal, y otras células que también están intermedias entre esos tejidos. Entonces, lo importante de esto es que recuerden que esto es un proceso competitivo. Músculo, fibroblastos y adipocitos. Vamos a la siguiente. Ya. Como yo les decía, sí. ¿Sí? ¿En cualquier momento de la evolución o en periodos críticos? En periodos específicos de la gestación, sí. Que lo voy a mostrar más adelante. Hay periodos sensibles en los cuales este juego se genera. Sí. Bueno, como yo les contaba, la programación fetal es siempre un tema molecular. Se ha planteado, por ejemplo, el WNT beta-catenina pathway, o vía molecular en español, que en el fondo está regulado por la nutrición materna. Entonces, ¿qué se ha visto? Cuando esta vía molecular está activa, ellos estimulan que estas células madres se diferencien hacia músculo. Mientras que cuando esta vía molecular está está activa, ellos inhiben el desarrollo hacia adipocitos. ¿Sí? Entonces, vía molecular activa, favorecemos el compromiso hacia músculo, vía molecular inactiva, favorecemos el compromiso hacia adipocitos. Y esta vía molecular es activada o inactivada por una desnutrición materna. Si la madre está desnutrida en un periodo crítico de la gestación, esta vía molecular se inhibe y entonces menos células musculares y más adipocitos. ¿Sí? ¿Se entiende o están medio perdidos? Ya, ok. Sí, ¿Qué pasa cuando hay un aumento en los nutrientes? ¿Obesidad pasa lo mismo? Depende del periodo en la gestación en que eso ocurra. En general, la obesidad materna se ha asociado también con obesidad fetal y obesidad en la vida postnatal, por lo tanto, mayor cantidad y volumen de adipocitos. Ya seguimos. Ya, acá vamos un poco al tema de cuáles son los periodos de la gestación que son sensibles a estos cambios nutricionales.
Entonces, lo que está mostrando este esquema es el desarrollo fetal de músculo, todo lo que es miogénesis, y de adipocitos durante la gestación. Este esquema está hecho obviamente en el tiempo de bovinos, pero los datos que el autor usó para hacer este esquema vienen de ovinos. Entonces ahí ustedes no son obviamente los mismos meses, pero hacen la transformación en periodos de la gestación. Entonces, vamos por el tema muscular primero. La miogénesis primaria, que después les voy a explicar en detalle qué es, pero es el inicio de la formación de fibras musculares, va a ocurrir principalmente durante el primer tercio de la gestación. La miogénesis secundaria va a estar más o menos en la mitad o segundo tercio de la gestación, y esta es la responsable de producir la mayor cantidad de fibras musculares, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros tenemos una restricción nutricional en este periodo de miogénesis activa, cuando estamos generando más número de células, en ese momento nosotros vamos a disminuir la cantidad de fibras musculares que tiene esa cría, y por lo tanto vamos a disminuir la masa muscular que vamos a encontrar, ¿ya? Después de esta miogénesis viene un periodo hacia el último tercio de la gestación, que es la hipertrofia muscular, que simplemente no aumentamos más el número de células, pero solamente incrementamos diámetro. Y eso continúa durante la vida postnatal. Sin embargo, la miogénesis solamente ocurre en el periodo fetal. Eso significa que si ustedes nacieron con, digamos, 200.000 fibras musculares, eso es lo que van a tener para toda su vida, en condiciones fisiológicas normales. Entonces, la adipogénesis ahora empieza por acá más o menos en la mitad de la gestación y aumenta hasta el nacimiento, y la adipogénesis continúa en la vida postnatal, y bueno, por eso es que todos los años nosotros podemos ser un poco más y más, tener un poco más de peso. Por lo tanto, cuando tenemos una restricción de nutrientes en la madre en este último tercio de la gestación, lo que afectamos es el diámetro de las fibras musculares, pero no el número, ¿cierto? Porque ya el periodo sensible para afectar el número se nos pasó, estaba antes. Y también vamos a afectar la adipogénesis en este punto, ¿ya? Cuando tenemos esta superposición de desarrollo muscular y adipogénesis, acá, ¿cierto? En este periodo relativamente intermedio de la gestación, hacia el final del segundo tercio, en donde está el compromiso hacia adipocitos y hacia músculos. En este periodo, el pathway que les mostré antes, el del beta-catenin y el WNT pathway, van a explicar que si yo tengo más músculo, entonces tengo menos células disponibles para hacer adipocitos, como una torta que se divide, ¿no es cierto?, entre uno y otra parte. Pero ya en este punto, cuando la restricción nutricional solamente afecta a la hipertrofia, si yo tengo una restricción nutricional en este momento, la adipogénesis va a desarrollarse en forma relativamente independiente del número de células musculares, ¿ya? Por eso en programación fetal es el efecto, el tratamiento que uno está aplicando que genera esta programación en el periodo específico de la gestación que lo produce. Vamos a la siguiente. Acá un poco más detallado cuál es el efecto de la desnutrición materna en el desarrollo muscular. Son tres, ya les dije, afecta el número de fibras musculares, afecta la hipertrofia, pero también afecta el tipo de fibra muscular, ¿ya? Las dos primeras principalmente nos afectan la masa muscular y por lo tanto nos afectan el rendimiento productivo. Mientras que la última, lo que principalmente nos afecta son las alteraciones metabólicas futuras. Por eso mismo, cuando uno estudia el desarrollo muscular en temas de programación fetal, uno puede tener esta línea de investigación dividida, ¿cierto?, entre fisiología y metabolismo y producción animal. Vamos a la siguiente. Solamente para que un poquito más de detalle, en ovinos la miogénesis primaria parte alrededor del día 35 de la gestación. Por lo tanto, antes de eso, una restricción nutricional no va a tener ningún efecto en el desarrollo muscular. Y la formación de nuevas fibras musculares, que son pocas, no es la mayoría de las fibras musculares que uno tiene en la vida postnatal, pero ellas van a actuar como un template, como un modelo a seguir para las fibras musculares secundarias, que son las que van a ser principalmente las que componen nuestros músculos después del nacimiento. Y todo este proceso
tenemos un precursor, ¿no es cierto? Se desarrolla mioblastos, que es la primera célula que está comprometida hacia el linaje muscular, después se fusiona, formamos un miotubo y finalmente fibra muscular. Depende de la expresión de distintos factores de crecimiento que estimulan esto. Y toda esa expresión de esos factores finalmente puede ser regulada por mecanismos epigenéticos. Cada uno de estos pasos. Vamos a la siguiente. Acá tenemos la miogénesis secundaria, que se inicia alrededor del día 62 de gestación en ovinos. La miogénesis secundaria es lo mismo. Mioblastos se fusionan, un miotubo y una célula muscular, pero produce cuantitativamente un mayor número de células musculares, ¿ya? Usando, como les dije, las fibras musculares primarias como un modelo a seguir. La miogénesis secundaria, es el periodo más sensible a la desnutrición materna porque un mayor número de células musculares se producen en este periodo. Vamos a la siguiente. Acá tengo un ejemplo, hay muchos estudios que se han hecho al respecto, pero por ejemplo en este ellos aplicaron una restricción nutricional entre el día 28 y 78 de la preñez en el ovino, que es justo más o menos en el periodo de miogénesis activa. Ellos restringieron el alimento al 50% de acuerdo a los requerimientos de la NRC versus controles que tuvieron el 100% y esperablemente, ¿no es cierto?, lo que ellos vieron fue una reducción en el número de fibras musculares comparado con los controles, pero el diámetro no presentó diferencias. Vamos a la siguiente. Ahora, si nos pasamos a la siguiente etapa del desarrollo muscular, que es la hipertrofia, que partía principalmente, acá dice alrededor del día 105 de preñez, que es justo más o menos el último tercio de la gestación, y continúa durante la vida postnatal, que eso es importante, y los estudios al respecto muestran que si hacemos el mismo tratamiento, una restricción nutricional al 50%, pero en este último tercio, los resultados muestran una reducción en el diámetro de la fibra muscular, pero el número se mantiene intacto, no hay diferencia. Y ahí, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se podría describir que el efecto podría como compensarse después postnatalmente. Eso es un tema súper importante, porque claro, cuando el insulto nutricional afectó el número de células, no hay remedio. Mientras que si la hipertrofia se afectó acá, si tú después pones a esa cría en un programa de alimentación normal, la hipertrofia muscular puede compensar, pero la hipertrofia muscular tiene un límite. Por lo tanto, te puede compensar, pero la masa muscular total va a seguir siendo menor que un individuo que no tuvo este problema, porque tienes células que pueden crecer, pero igual el número de células está fijado. Entonces, 10 células que tienen 5 centímetros nunca va a ser 5 centímetros, bueno, 5 micrómetros de diámetro, nunca va a compensar versus 20 células que tiene un individuo normal. Entonces, se puede compensar, pero hasta un cierto punto. Vamos a la siguiente. La última parte es, en términos de músculo, relacionado con cómo la desnutrición materna puede programar el tipo de fibra muscular. Y esto, yo les dije, tiene un efecto en el metabolismo, más que directamente en términos de cuánta carne va a producir un ovino o un bovino. Y eso se relaciona con lo siguiente. Por un lado, las distintas fibras musculares tienen distintas capacidades oxidativas, ¿ya? Las fibras musculares tipo 1, mucho más oxidativas, por lo tanto energéticamente más eficientes que las fibras tipo 2B, que son principalmente glicolíticas, y esa es una vía energética mucho menos eficiente. Por lo tanto, si nosotros tenemos un músculo que tiene una mayor cantidad de fibras musculares tipo 1, ese músculo va a estar usando la energía o produciendo energía de una manera más eficiente. Por otro lado, la sensibilidad a la insulina también es distinta en estas fibras musculares. Las fibras musculares tipo 1 son más sensibles que las de tipo 2B y las de tipo 2A son intermedias. Y este punto es re interesante porque hay estudios que hace poco están siendo desarrollados en los cuales se está tratando de establecer una relación entre el tipo de fibra muscular y cómo eso puede ser un factor que explica la predisposición que uno va a tener a futuro en temas de resistencia a la insulina y que se relaciona con diabetes y obesidad. Por lo tanto, ese punto es súper importante en términos de tipología de fibras. Acá hay un esquema que muestra
cómo se desarrollan los distintos tipos de fibras musculares en la gestación. Partiendo de las células madre, ¿no es cierto? El primer periodo se llama el periodo embriónico, donde se desarrolla la miogénesis primaria, y estas fibras musculares son solamente tipo 1, y son pocas. Después, en la miogénesis secundaria, que ya viene en la etapa fetal, se producen muchas más fibras musculares y pueden ser tanto tipo 1, que son acá las más claritas, como tipo 2, ¿ya? Y lo que es importante es que estudiar tipología de fibras musculares en la etapa fetal temprana es complejo porque estas fibras musculares se interconvierten entre ellas antes de llegar al término de la gestación. En el ovino se ha descrito que todas estas fibras musculares embrionarias y fetales ya se transforman en fibras musculares que se conocen como adultas, o sea, que expresan los genes propios de una fibra muscular adulta alrededor del día 120, 115 de la gestación. Pero antes de eso es complejo estudiarlas si usamos marcadores propios de fibras musculares adultas. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cuál es el efecto de la restricción materna respecto al tipo de fibra muscular? Acá les puse un ejemplo, pero los resultados en este tema en particular han sido bien variables en la literatura. No hay como un acuerdo general como existe con la hipertrofia y la hiperplasia. En este estudio, ellos hicieron esta restricción nutricional entre el día 28 y el día 80, y en este caso, ellos encontraron que el ratio, la proporción de fibras de tipo 2 a tipo 1 se incrementó en el músculo esquelético. O sea, ellos tuvieron más fibras musculares de tipo 2 y menos del tipo 1. Pero el tema no ha sido muy claro, y en parte, una parte del problema es que hay algunos estudios publicados en donde se utilizaron anticuerpos para identificar distintos tipos de fibras musculares que no eran específicos o que eran específicos para las fibras adultas, pero no para las fibras embrionarias, y por ahí se genera confusión. Así que todavía no tenemos un acuerdo general. Pero se puede programar el tipo de fibra muscular, eso sí. Ahora, pasémonos un poco a cómo la desnutrición materna puede afectar el desarrollo del tejido adiposo. Y ahí, solamente para que se entretengan un rato, los adipocitos eternamente culpables de que aumentemos nuestro volumen año a año. ¿Y qué tenemos acá? Lo que les decía antes, que en general tanto la desnutrición materna como la obesidad materna en ciertos periodos de la gestación se traducen en mayor riesgo de obesidad postnatal. Y eso se puede deber a un incremento tanto en el número como en el volumen de los adipocitos, o ambas. Depende de cuándo se produjo el insulto nutricional. Entonces acá, algo parecido a lo que hicimos en el músculo, pero una descripción temporal del desarrollo del tejido adiposo. Vamos a ver que el inicio de los depósitos de grasa del desarrollo empieza más o menos en la mitad, en el primer cuarto de la gestación, que estaría como en el primer tercio, ¿cierto? Eso, como yo les mostré antes, está sobrepuesto con la formación de fibras musculares. Por lo tanto, en este periodo, si tenemos una restricción nutricional, el pathway que les mostré antes va a decir, bueno, restricción nutricional, vía molecular se inhibe, menos músculo, más adipocitos. Solamente acá. Bueno, hasta todo este periodo, ¿cierto? Después, todo el periodo que se ve más en azul es hiperplasia, y vemos que esto dura hasta después del nacimiento, o sea, es un proceso mucho más tardío que el desarrollo muscular, y después la hipertrofia ya continúa durante toda la vida postnatal. Este esquema, por lo demás, es tiempos para bovinos. Mientras que la grasa intramuscular, que es la que a nosotros nos interesa en términos de calidad de carne, se inicia mucho más tardíamente, ya casi muy cerca del nacimiento, y la hiperplasia, o sea, la formación de más adipocitos, es muy, muy prolongada durante la vida postnatal, y ya la hipertrofia aparece cercana a la edad de sacrificio. Esto determina que, si bien todavía no se ha logrado exactamente con fetal programming, programación fetal, programar esto, pero se plantea que potencialmente nosotros podríamos en este periodo estimular el desarrollo muscular, y solamente en este último periodo, cuando ya no hay superposición,
estimular el desarrollo de adipocitos y aumentar la cantidad de grasa intramuscular. Eso es solamente una hipótesis, hasta ahora no se ha logrado, pero es una proyección potencial. Hay, en términos de adipogénesis, las vías, bueno, en el músculo también, pero en el músculo están mejor definidas las vías potenciales. En adipogénesis hay muchísimas vías moleculares potenciales que se han planteado que estimulan el compromiso de estos adipocitos hacia el linaje de preadipocitos hacia el linaje de tejido adiposo, pero el ZFP423 es uno de los más nuevos que recién en el 2010 se publicó en Nature, que se llama Zinc Finger Protein 423. Esta proteína está relacionada con la determinación de preadipocitos, o sea, la expresión del ZFP423 toma células indiferenciadas y favorece el compromiso hacia el linaje adipogénico, y después de eso, ¿no es cierto?, viene la segunda parte del desarrollo de los adipocitos, que es la diferenciación, en el cual una célula que ya estaba comprometida a este linaje expresa distintos marcadores moleculares y se llena de lípido, y ahí ya tenemos un adipocito maduro. Entonces, hoy en día lo que se plantea es que si nosotros pudiéramos regular la expresión del ZFP423 en ciertos periodos gestacionales, podríamos controlar cuántos adipocitos vamos a tener a futuro. Y si podemos reducirlo, entonces podemos potencialmente controlar la obesidad. Y si podemos incrementarlo específicamente dentro del músculo, entonces podemos aumentar el marbling. Pero, como digo, estamos recién en proceso. Acá este esquema muestra que todo está relacionado. ¿Se acuerdan del WNT beta-catenin pathway? Okay. Además de estar favoreciendo músculo e impidiendo el desarrollo de adipocitos directamente por el efecto de estas moléculas, estimulan la expresión de este factor WISP2, y lo que él hace es que se pega al ZFP423 y forma un complejo, y cuando ellos dos están juntos, esta proteína está inactiva. Entonces esto muestra cómo este pathway inhibe el desarrollo de adipocitos, mientras que cuando esto está inactivo, o cuando tenemos efecto de otros factores como el BMP4, este complejo se rompe, el ZFP423 se activa y vamos a estimular la expresión de diversos genes que favorecen el compromiso hacia el tejido adiposo. Entonces, lo entretenido de este tema es que cuando ustedes empiezan a leer y leer, todo empieza a conectarse para favorecer uno u otro tejido. Vamos al siguiente. Entonces, ¿se acuerdan que yo les mostré esta diapositiva hace un rato? ¿Por qué el normal podría tener más músculo y menos tejido adiposo que el que fue IUGR? ¿Cuándo podría haber ocurrido esa restricción nutricional que pudo haber generado este efecto? Entre el primer y segundo tercio de gestación, ¿cierto? Cuando tenemos miogénesis activa. Por eso yo les dije, por eso puse potencialmente, porque no es en cualquier momento, es en un momento específico, ¿ya? Y vamos a la siguiente, otra vez, vamos a la siguiente. Este pathway podría explicarnos eso, ¿no es cierto? No es el único, hay muchas otras vías moleculares involucradas, pero les menciono porque se repite bastante en el desarrollo competitivo de estos dos tejidos. Vamos a la siguiente. Ya, ahora llegamos a la última porción de la clase, charla, en donde les voy a contar un poco los proyectos de investigación en los que yo estoy involucrada en mi doctorado. Antes de meternos en eso, quiero saber si tienen dudas de las bases teóricas que vimos antes. ¿No? A mí algo que no me quedó claro, pero porque era cuando hablaba de la relación entre la fibra tipo 1 y la 2. ¿Cómo era que iba hacia una o hacia otro? ¿O era como que se...? ¿Cómo se diferencian? Eso, en una y otra. Ya. Otra vez, bueno, yo no expliqué cómo, pero el cómo es otra vía molecular que se activa o se inactiva. El tema que yo expliqué es que durante la miogénesis primaria, que ocurre partiendo del día 35 de gestación,
las fibras musculares que se forman son solamente tipo 1, mientras que en la miogénesis secundaria se forman tanto fibras del tipo 1 como del tipo 2 y ellas pueden interconvertirse. O sea, una fibra tipo 2B en ese momento puede transformarse en una tipo 2A. El hecho que sea tipo 1, tipo 2B o tipo 2A depende de los genes que esa fibra muscular expresó, ¿ya? Uno de los genes que determina eso es el myosin heavy chain, la cabeza pesada de la miosina. Entonces, unos de ellos se expresan en las tipo 1, otro en la tipo 2 y otro en la tipo 3. La expresión de ese gen potencialmente puede estar regulada por un mecanismo epigenético que va a determinar si eres tipo 1 o tipo 2 y cómo te puedes intercambiar. Pero la vía molecular detallada, no. No les voy a complicar la vida más de lo necesario. Sí. Nombraste que de eso se aclaraba más o menos como el día 120 de gestación. ¿Las muestras para esos experimentos las sacaron después de eso, imagino? ¿O antes? No. Esa es lo que hacemos cuando tú necesitas muestras en estos periodos embrionarios. Las muestras se toman por necropsia. O sea, se toman a ese día. En el día 120 o en el día 80. Ah, ya. Es que ese era del día 28 al 80, creo que es la restricción. ¿Sí? Sacaron la muestra al día 80. Sí, sí. ¿Y por qué no se espera hasta el 120 para poder identificar mejor? Tú puedes, o sea, ese era netamente un estudio, un ejemplo de un estudio que representaba el efecto, pero en tu desarrollo, en tu diseño experimental, depende de lo que tú quieras evaluar, puedes esperar y medirlo en nacimiento, o puedes incluso dejar que las crías nazcan y medirlo en algún momento de la vida postnatal. Es netamente tu diseño experimental de acuerdo a las capacidades técnicas y lo que tú quieras evaluar en tus objetivos. Sí, no es restrictivo, era solo un ejemplo de muchos que se pueden encontrar. ¿Más preguntas? ¿No? Ya, sigamos entonces. ¿Cómo? No, que al final estamos observándolos al final. Ah, bueno, lo que yo estoy trabajando, yo llevo 2 años en el doctorado, pero al final del primer año cambié mi rumbo y me metí en el tema de programación fetal, así que en el fondo llevo 10 meses trabajando en el tema y en este año estoy involucrada en 2 proyectos. Uno de ellos que es para generar información basal para mi laboratorio y el otro que es mi proyecto de doctorado como tal. El primero es, bueno, miogénesis en Small for Gestational Age, o SGA, ¿se acuerdan lo que era eso, cierto? Versus Non-Small for Gestational Age Lambs from Nutrient Restricted Dams. Ya. Nutrient Dams es la madre, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos en este proyecto? Son bien simples porque es netamente para levantar información basal. Queremos describir el número, diámetro y tipo de fibra muscular en corderos que fueron SGA y corderos que no fueron SGA, que nacieron de madres restringidas nutricionalmente o de controles que no fueron restringidos nutricionalmente. Y de acuerdo a estos resultados vamos a describir, a evaluar ciertas vías moleculares y expresión génica que nos podrían explicar por qué estamos viendo esto. ¿Sí? Vamos a la siguiente. La hipótesis que tenemos es que todo lo que estamos estudiando, número, diámetro y tipo de fibras musculares, no va a ser distinto entre el grupo control, que tuvo un 100% de nutrición, versus el grupo de corderos que no fueron SGA, pero que nacieron de madres nutricionalmente restringidas. ¿Ya? Nuestra hipótesis es que esos 2 grupos no difieren, mientras que ellos son distintos del grupo de corderos que sí es SGA. ¿Ya? Y la expresión génica, consecuentemente, sigue la misma tendencia. Vamos al el diseño experimental que tuvimos en este primer estudio. Se hizo un protocolo de superovulación e inseminación artificial y al día 6 partimos con una transferencia de embriones. De allí, entre el día 6 y el día 35, tuvimos un periodo de aclimatación de las ovejas preñadas a las condiciones ambientales en que se desarrolló el estudio. Y en el día 35 partimos con el tratamiento nutricional, en donde a un grupo de ovejas, que fueron las restringidas, les restringimos el alimento al 50% y a nuestros controles se mantuvieron en un 100% de nutrición. Y al día 135 hicimos necropsias y
recolectamos muestras de distintos tejidos, en mi caso, del músculo soleus, del gastrocnemius y también del longissimus dorsi, que fue incorporado en el estudio. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo funciona el diseño? En nuestros tratamientos, nosotros tenemos dos grupos de ovejas, las que están restringidas y las que son controles. Pero los grupos que incorporamos en el estudio son tres. Tenemos las controles, que son los fetos provenientes de madres que no fueron restringidas, y tenemos los non-SGA, que fueron, ¿quiénes? Los fetos de madres restringidas que se encontraron sobre el percentil 75 de la distribución de pesos fetales, ¿sí? Y los SGA son los fetos de madres restringidas, pero que se encontraron bajo el percentil 25 en la distribución de pesos fetales, ¿ya? Esa es nuestra definición de SGA y non-SGA, y por eso nosotros planteamos que potencialmente estos dos grupos no deberían diferir, asumiendo que hay una adaptación de por medio, ¿cierto? Vamos a la siguiente. ¿Esa adaptación es de la madre? Eso es lo que estamos estudiando. Ya se sabe que, por un lado, hay un aumento en la vascularización placentaria de la madre que favorece el traspaso de nutrientes y que favorece el crecimiento de estos fetos. Lo que nosotros estamos estudiando es si hay algún factor epigenético de fondo que esté haciendo una programación en el tejido placentario que explique esta vascularización incrementada. Eso es un proyecto de otra persona de mi laboratorio, y lo que veo yo es si además, por el lado fetal, hay una programación epigenética de los genes específicos del desarrollo muscular y adiposo, o si en realidad es netamente disponibilidad de nutrientes y nada más. Eso es lo que estamos evaluando. Entonces, lo que hartos estudios muestran es la comparación. Sí. Respecto al diseño. Sí. ¿Por qué los embriones? ¿Por qué la transferencia de embriones? En este estudio es simplemente por un tema práctico, porque nos permite aumentar el número de preñezas teniendo más rápido, y además nos permite relativamente disminuir la variabilidad genética versus si fuéramos, ¿no es cierto?, madre a madre. Eso es. ¿Y el peso es un marcador de estructura corporal también? ¿Por qué el peso y no variantes adicionales al peso? Netamente porque nos resulta más práctico clasificarlos de esta manera, y porque los fetos presentaron, supongamos los que fueron más pequeños, su crecimiento fetal es proporcional. Entonces todo es más pequeño, versus los otros todo es más grande, entonces las diferencias mayores las explicamos por peso. Pero te hago esa pregunta porque participé en un seminario anteproyecto que estaban trabajando sobre restricción nutricional, o sea, en programación fetal. Y hablar del concepto de condición corporal. Ya me pareció inaceptable usar el concepto de condición corporal porque por de pronto no estaban validadas la Condición corporal fetal. fetal. Sí. ¿Ha sido un concepto utilizado en el estudio de programación del desarrollo en el área muscular? Condición corporal nunca. Peso fetal sí, es lo que más se describe en estudios en ovinos, en ganado, en el fondo, bueno, también en ratas, que es el otro modelo experimental bien importante, peso. Pero eso es el factor más importante para definir grupos. Pero condición corporal, solo, sí, o sea, desde mi punto de vista, Es una cosa nueva. exacto, porque lo que tenemos establecido obviamente es la condición corporal y parámetros bien establecidos, los criterios para adultos. O sea, desde mi punto de vista, en exacto, pero en fetos, no. Jamás hemos hablado de eso ni lo hemos usado. Sí. Bueno, entonces lo que les estaba explicando es que lo que es interesante de este estudio es la distribución fetal que se genera. Entonces, muchos otros estudios han publicado la comparación versus el control, que no fue restringido, y los restringidos que fueron más pequeños. Pero nosotros tenemos este tercer grupo, que vienen de una madre restringida, pero que no fueron más pequeños, y ahí viene el tema que estamos estudiando, ¿por qué? Y es lo que consultaba el doctor Allende, es una adaptación materna, y si es una adaptación materna, nuestro siguiente paso es heredable, y el siguiente paso, bueno, si es heredable, podemos hacer un índice de selección en favor de estas madres que pueden comer menos y producir un bebé sin restricción nutricional. Esas son las, bueno, proyecciones sobre proyecciones, pero a futuro,
potencialmente podríamos hacerlo. Y si lo podemos hacer, bueno, ¿podemos poner estas madres en sistemas con menos forraje y que nos rindan igual? No lo sabemos, obviamente. O por otro lado, ¿no es cierto?, es un efecto fetal, o son los dos. En ese mismo ámbito, ¿te quedaste solo con la restricción nutricional o fuiste con marcadores metabólicos que pudieran caracterizar mejor la restricción? En el estudio que yo hice en particular, nos quedamos en restricción nutricional y expresión génica en el músculo, pero otro estudiante de nuestro grupo de investigación estudió todos los marcadores metabólicos en la madre y está en proceso para sacar los resultados en el feto. Entonces tenemos resultados de niveles de circulación de glucosa, insulina, cortisol, colesterol, LDL y VLDL, etc. Entonces, en el fondo lo que hacemos en el laboratorio es que un proyecto grande lo tenemos separado en distintos pedacitos y cuando todos tengamos los resultados vamos a saber qué exactamente es la imagen completa del tema. Vamos a la siguiente. Aquí es netamente los pesos fetales que tuvimos para que ustedes vean que efectivamente los grupos existen. O sea, acá tenemos el control y el non-SGA. Esta es la media, esta es la desviación estándar y ellos no son estadísticamente distintos versus los SGA que son realmente más pequeños. O sea, nuestros grupos existen y acá es netamente un ejemplo del plan general que tenemos de análisis de laboratorio para que ustedes tengan una idea de cómo medimos esto. Entonces, bueno, obviamente tomamos los pesos musculares porque tenemos que saber si los pesos musculares, además del peso fetal, difieren o no. Estoy haciendo histología, estamos midiendo por inmunofluorescencia el número, área y tipo de fibra muscular. De acuerdo a estos resultados, que estoy trabajando en ellos ahora, a la mitad del proceso, vamos a ver, según lo que encontremos, vamos a decidir qué vía molecular y qué genes vamos a medir. Entonces, vamos a medir expresión génica haciendo PCR. Los genes dan lo mismo porque los genes candidatos van a variar. Y además, potencialmente, una cuantificación proteica, porque cuando ustedes trabajan midiendo vías moleculares que ocurren dentro de la célula, muchas están dadas, por ejemplo, una proteína existe, ¿no es cierto? Se expresó el gen. Pero si ella está fosforilada, está activa, y si no, está inactiva. Entonces ahí ya no nos sirve solamente medir la expresión génica, sino que también tenemos que medir el estado de esa proteína para saber si está activa o no. Entonces, solamente para que ustedes se hagan una idea de como todo el espectro de cosas que se pueden medir, y bueno, muchas más para poder llegar a un resultado de esto. Acá están, de los 3 músculos con los que yo trabajo, el promedio de pesos, simplemente para mostrar que sigue la misma tendencia. O sea, estos dos grupos no difieren versus el SGA sí difiere y es menor en los 3 grupos de músculo en los que estamos trabajando. Perdón. Ya. Vamos a la siguiente. Acá no me acompaña mucho el proyector, pero bueno, ¿qué estoy mostrando acá? Los primeros resultados de histología que sacamos. La minina, bueno, es una tinción con la minina, que es un marcador de membrana. Entonces, lo que yo hice fue, colectamos un músculo en corte transversal, hicimos el protocolo respectivo y lo teñimos con la minina, que nos marca el borde de las fibras musculares. Entonces, si lo ven, cada uno de estos circulitos es una fibra muscular, ¿ya? Eso me permite fácilmente contar número y tamaño, áreas. Y lo que está acá abajo es solamente la inmunoglobulina, que es el control negativo, netamente para demostrar que este anticuerpo es específico, nada más que eso. Esta acá es el grupo control, estos son los non-SGA y los SGA, y todos, ¿no es cierto?, el día 135 de preñez, que es cuando nosotros sacamos nuestras muestras. En términos visuales, a simple vista, no parece realmente que hayan diferencias, que es lo que nosotros habríamos esperado, pero estamos pidiendo. O sea, la ciencia no es cualitativa, así que antes de tener los resultados numéricos no les puedo decir nada. El próximo año vengo y les cuento. Vamos al siguiente. Acá, quizás en esto pueden ver un poco más. ¿Qué tengo acá? Una tinción con BAT5, que es simplemente el nombre del anticuerpo que tiñe fibras musculares tipo 1. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tuvimos un problema enorme que se los voy a contar para que ustedes sepan que cuando uno hace investigación no se puede confiar en lo que está publicado.
muchos estudios en tipología muscular han usado ciertos anticuerpos, entonces yo los leí, muchos de ellos dije, compremos los mismos, y esos son los que compramos, incluido este. ¿Qué pasó? Los primeros resultados nos salieron como poco confiables. Hicimos un Western blot para ver si los anticuerpos eran específicos y el único específico era este. Los otros todos nos daban resultados inespecíficos, por lo tanto no podíamos confiar en ellos. Entonces, como no pudimos diferenciar fibras musculares tipo 1, 2A y 2B, porque esos dos anticuerpos no nos funcionaron, nos cambiamos a un plan B. ¿Y qué hicimos? Teñimos las fibras tipo 1, que es el que nos funcionó, y por defecto todas las que no son tipo 1 van a ser tipo 2. Entonces tenemos igual la diferenciación no tan específica como la queríamos, pero sin comprar otro anticuerpo, porque los recursos son importantes, incluso en Estados Unidos, y es práctico también. Entonces, lo que ven ustedes, las fibras musculares de un azul más intenso, son las fibras musculares de tipo 1, mientras que todo lo que yo creo que ustedes lo ven negro, en verdad ahora, son las fibras musculares de tipo 2. Lo que hicieron fue como un traslape con la tensión de la menina con esto. Exacto. De hecho, después viene esa diapo que muestra que es una sola sección histológica teñida con los dos anticuerpos al mismo tiempo. Y eso en el fondo nos da ventajas porque gastamos menos tejido, que es lo más valioso que tenemos, gasto menos tiempo porque hago el protocolo solamente una vez y en el microscopio la foto es mucho más rápida, y tengo toda la información que quiero en una sola foto. Entonces, nos tomó un tiempo optimizar la técnica para hacer la tinción doble, porque las concentraciones varían y es específico para cada tejido, pero cuando lo logramos, después de hartos meses de optimización, entonces nos permite ser más eficientes en el tema, porque, bueno, con todas las muestras que yo tengo, cada tejido, cada músculo, tengo que evaluar 400 fotos, cada foto, o sea, 400, sí, fotos totales, que toma un tiempo, entonces cualquier cosa que nos ayude a hacer las cosas más rápidas es bienvenida. Acá también, la cuenta de fibras tipo 1 y tipo 2 está en curso, o sea, tampoco les puedo contar qué pasa, pero a diferencia de lo que pasaba con el número y diámetro, ustedes pueden ver acá que el control y el SGA son relativamente más parecidos que el non-SGA, lo que es absolutamente opuesto a lo que nosotros planteamos en la hipótesis. Pero, como les dije, esto es solo una muestra, un animal, y todavía tengo 36 más que analizar, así que ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a la siguiente. Y esto es lo que tú decías, este es el overlap, son las dos tinciones juntas, que es lo que nos ayuda a optimizar mucho el trabajo y hacerlo mucho más rápido. Vamos a la siguiente. Ya, en eso estamos en el primer estudio, que era para levantar información basal. Mi laboratorio es un laboratorio de reproducción, por lo tanto, antes de que yo me apareciera ahí, ellos habían hecho trabajo en músculo, pero no tan específico, porque ellos más que nada trabajan en placenta. Pero cuando yo me metí en el tema, abrimos esta vía de investigación y por eso queríamos levantar nuestros propios datos al respecto, aunque ya sabemos que hay estudios publicados. Pero queríamos saberlo en nuestro modelo específico. El segundo estudio, que sí es mi proyecto como tal, partió hace un par de meses atrás. No hay resultados todavía, pero es un proyecto súper entretenido, ya les voy a explicar por qué. En este proyecto son epigenetic modifications involved en el desarrollo de tejido muscular esquelético en gemelos idénticos en la oveja. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo importante de esto? Otra vez hicimos un protocolo de superovulación en un grupo de 12 donantes, hicimos inseminación artificial a las donantes, después hicimos transferencia de embriones a nuestro grupo de receptoras, que fueron 200 receptores, y en el día 7 hicimos transferencia, pero no solo transferencia, sino que también división de embriones. ¿Sí? O sea, de un embrión sacamos dos genéticamente idénticos. Y cada uno de estos dos gemelos idénticos los pusimos en distintas receptoras. ¿Sí? O sea, tenemos pares de gemelos. Confirmamos preñez por ultrasonido, obviamente, y en total lo que logramos fueron 10 pares de gemelos, o sea, un N igual a 20. La tasa de fertilidad fue bajísima, pero cuando uno hace división de embriones, fue relativamente esperable, ¿ya? O sea, no es lo mismo que hacer una transferencia sin división de embriones de por medio. Tuvimos 10 pares de gemelos, ¿y qué estamos haciendo con ellos?
en cada pareja de gemelos que están, ¿no es cierto?, en distintas madres, uno de ellos es nuestro tratamiento de restricción nutricional y el otro es nuestra oveja comiendo 100%. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es medir las modificaciones epigenéticas controlando completamente la variabilidad genética que teníamos en el estudio anterior. ¿Sí? Pero tú estás, en ese diseño estás cayendo en tu misma trampa, en realidad, porque estás usando receptores a hembras con su historial Sí. de performance. Entonces, si no marcas a hembras, el componente materno no lo estás controlando, excepto En el tema en la nutricional. alimentación. Claro. Pero no estás controlándola en las consecuencias en ella de su historia. Exacto. personal y nutricional. Sí, eso es verdad. Eso es un tema que no está incorporado en este modelo. Es una falencia. Pero es en el fondo lo que pasa con la investigación, hacer, ¿no es cierto?, lo mejor que se pueda en términos realistas. Pero sí, es un tema. Exacto, que no... Las hembras que fueron incorporadas como receptoras en este estudio fueron hembras que se compraron recién este año y se incorporaron al rebaño de Texas A&M, por lo tanto su historial no se conoce y eran hembras de segundo parto. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque cuando se buscaron asociar marcadores moleculares de diferentes funciones productivas en animales comprados distintos, los resultados, las progresiones fueron inexistentes. Y es porque todas vienen con diferente historial. Exacto. Entonces, yo creo que en ese particular enfoque de investigación, en esa área. Sí, ese es un punto débil que tenemos en este modelo. Sí, eso sin duda, o sea, lo sabemos en realidad, pero claro. Controlar tantas variables. O sea, en el fondo es bueno tenerlo en cuenta porque quizá en el siguiente experimento lo podemos mejorar. Es como una fina en la siguiente etapa afinando Sí. y termina un diseño muy sólido. Exacto. Entonces, yo en el laboratorio me incorporé hace un año, pero claro, los modelos han ido mejorando a poquito y ahí vamos en el camino, pero claro, siempre, en todo aspecto siempre se puede mejorar. Pero en el fondo, independiente de que tenemos esa variación, todavía la variación genética de los embriones está controlada. Por lo tanto, vamos reduciendo considerablemente los factores ambientales que no podemos controlar. Entonces, ¿qué hicimos? El diseño experimental es bien parecido. Otra vez, después de la transferencia de embriones, empezamos la restricción nutricional en el día 35 para la oveja que sea que porta el gemelo restringido. Y en el día 74, que fue un día antes que viajar a Chile, recolectamos muestras para 5 pares, ¿sí? Y este día 74, como yo les expliqué, está justo en el periodo de miogénesis secundaria activa, superpuesto con el periodo de adipogénesis. Por lo tanto, en este periodo, ¿nosotros qué vamos a hacer? Medir expresión génica primero. Si la expresión génica nos da una idea de que hay expresión diferencial, vamos a pasar al siguiente paso y vamos a hacer una medición de las potenciales modificaciones epigenéticas que podrían haber estado produciendo esas diferencias, si es que hay, en estos gemelos. Y el plan es que cuando lleguemos al día 135 de gestación, que va a ser en un mes o 2 meses más, vamos a hacer lo mismo con los siguientes 5 pares. ¿Y cuál es el objetivo general que tenemos con esto? Sí, las potenciales modificaciones epigenéticas que nosotros vemos en este periodo gestacional son capaces de explicarnos el fenotipo que vamos a ver en esta etapa cuando ya estamos solamente en hipertrofia muscular. Esa es la idea que tenemos por ahora. Y bueno, resultados de esto no hay nada, pero solamente para que ustedes tengan una idea de qué estamos haciendo en concreto. Vamos a la siguiente. En resumen, la programación fetal es un tema relativamente nuevo en términos de investigación, sobre todo en producción animal. En medicina humana está un poco más avanzado. Todavía hay demasiado por descubrir, o sea, hay muchos temas, solamente músculo y tejido adiposo, muchas cosas que todavía no sabemos cómo pasan, ni sabemos la vía molecular, por lo tanto es un tema que espero que dé para mucha investigación futura. ¿Cuál es la gracia del ovino? El ovino es un buen modelo de investigación desde mi punto de vista porque nos sirve
como ganado, ¿no es cierto?, tiene una importancia en producción de carne, pero también el ovino es un buen modelo para estudios biomédicos aplicables a humanos. Entonces, por eso yo les decía, esta línea de investigación que estoy tratando de desarrollar, un poco dividida, ¿no es cierto?, entre fisiología y patologías humanas versus producción de carne. Entonces, distintas alternativas de desarrollo futuro en términos de investigación, y eso es lo que tengo puesto acá. Lo podemos tomar por un tema de ciencias biomédicas o los podemos tomar por un tema de producción animal, que es importante porque lamentablemente, al menos en Estados Unidos, los financiamientos de proyectos grandes no son principalmente para producción animal, o sea, son principalmente para temas biomédicos en humanos, y ahí como consecuencia podemos sacar resultados aplicables a la producción, pero los proyectos grandes allá no lo están financiando en producción. Entonces, eso también es una ventaja, que nos permite avanzar en las dos cosas al mismo tiempo. Y la última diapo, solamente un listado de conceptos clave que como consecuencia de la clase sería bueno que supieran lo que son o con qué se relacionan o qué rol juegan en el tema de la programación fetal. Así que ya, ahí terminamos. Preguntas, comentarios, etcétera. Yo voy a romper el hielo. Ya. Yo creo que tiene mucho trasfondo la programación. De hecho, nosotros tenemos un ramo de biotecnología que lo vamos a dividir de nuevo a idiomas más español. Y en fisiología de la gestación incorporamos el concepto de programación del desarrollo por las implicancias que tiene. Algunas cosas iniciales que me llamaron la atención. La programación del desarrollo en el contexto negativo, digamos, de alteración del desarrollo, convergen todas de la misma manera, porque son los estímulos y la diversidad de causas que pueden modificar la diversidad de funciones, todas, tú ves que convergen en la acetilación, en los mecanismos moleculares que tú mencionaste. Yo creo que muchas de ellas sí, pero no absolutamente todo se puede explicar exclusivamente por eso. O sea, la epigenética es una de las vías que más se menciona para explicar el tema de programación fetal y la traspaso a generaciones siguientes, pero, por ejemplo, si una proteína se fosforila o no se fosforila no es epigenético y también puede tener un efecto en la expresión, en el fenotipo final. Entonces, no es un 100% como todo en biología desde mi punto de vista, pero sí es un tema muy fuerte que explica los efectos que estamos viendo. Sí, no, adelante. No, solo iba a decir que hay muchos factores, ¿no? Que un tema es el tema epigenético, pero cuando estamos viendo las consecuencias en la vida postnatal, obviamente también todo lo que pasó durante esa vida postnatal, o sea, supongamos hubo un efecto que generó una mayor cantidad de adipocitos, también depende de la alimentación que hubo en términos postnatales para saber qué tan llenos de lípidos van a estar esos adipocitos. Entonces, es un tema multifactorial y por lo tanto los mecanismos que lo median también son múltiples desde mi punto de vista. Respecto, mira desde tu perspectiva, esta nueva mirada del cuidado gestacional, porque implica un cuidado gestacional. Normas antiguas, y uno lo ve en el ARSA, en el predio de agronomía, o aquí mismo las recomendaciones de gente de genética. Restricciones nutricionales para ahorrar costos de alimentación pueden tener consecuencias importantes en la productividad de la cría o en la calidad del producto que está generando. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Que se ocupa la restricción alimenticia y de repente de manera muy grosera. Yo creo que, tal como lo comenté en la clase, depende del tejido específico del que estemos hablando, cuando una restricción nutricional va a generar efectivamente una consecuencia negativa o no. O sea, por ejemplo, si usamos una restricción nutricional para ahorrar nutrientes justo durante el periodo de desarrollo muscular, obviamente eso va a tener consecuencias nefastas a futuro
y entonces no diría que estoy de acuerdo. Si lo hacemos pensando solo en músculo, si esa restricción está al final de la gestación, no nos va a afectar el músculo, pero nos va a afectar todo el crecimiento fetal, que es principalmente en el último tercio. O sea, desde mi punto de vista, no sé la evaluación económica concreta. O sea, en términos económicos, que es lo que importa con un sistema productivo, no podría decir qué pesa más. Pero desde mi punto de vista, una restricción nutricional nunca va a generar un efecto positivo en el desarrollo fetal, pero también depende del nivel de restricción nutricional, porque acá estamos viendo restricciones nutricionales de 50%, que es una cosa grosera. Por lo tanto, también depende un poco de cuánto restringamos y en qué periodo, cuál es el efecto. Entonces, desde mi punto de vista es relativo, pero yo no estaría de acuerdo con promover eso como una manera de ahorrar costos. Otro grupo y bastante extendida. Los reemplazos deben ser generados en vaquilla porque son las de valor genético más elevado. Pero está hablando de restricciones de crecimiento intrauterino y probablemente las más vulnerables a Claro. consecuencias epigenéticas son ese grupo animal. Exacto. Los reemplazos lo debemos buscar donde se expresara el potencial productivo del individuo genético y no donde está más expuesto a Exacto. alteraciones epigenéticas. Además que también se relaciona con el tema que usted comentaba, que no tenemos en una vaquilla, no tenemos ningún historial previo, por lo tanto hay un riesgo por todos lados en el fondo, epigenético, pero también de potencialidad de distosia y una serie de otros factores que claro, o sea, de todas maneras sería mejor dejar pasar 1 o 2 partos y entonces generar los reemplazos después. Sí. Esta programación del desarrollo tiene un trasfondo negativo, pero también si se puede manipular ambientalmente en dirección negativa, podría manipularse Sí. ambientalmente en dirección positiva y generar animales funcionales. Exacto. Y probablemente podría transformarse incluso en un cambio en el paradigma de alimentación, o sea, taclear vías metabólicas que conduzcan a individuos que generen... Absolutamente, o sea, como dije, no está demostrado por algún estudio ahora mismo que lo haya logrado, pero esas son las hipótesis que se plantean, o sea, solamente en el tema de tejido adiposo y músculo, o sea, si pudiéramos activar la vía cuando la miogénesis es activa y producir más músculo, pero después cuando ya el músculo se generó, si pudiéramos entonces inhibir ese patrón molecular del que hablé y favorecer el desarrollo de adipocitos intramusculares, o sea, claramente lo podemos aplicar para aumentar la eficiencia productiva y eso es uno de los máximos desafíos de la programación fetal en términos de producción de animales, como traducir, ¿no es cierto?, todo lo que ya sabemos en algo práctico y aplicable para los productores y desde mi punto de vista eso es lo que viene, o sea, es uno de los principales desafíos. De hecho, tú pusiste el origen temprano de las enfermedades. Sí. Y a lo mejor tú podrías poner el origen temprano de la resistencia a enfermedades. Exacto, también. Para individuos capaces de metabólicamente abordar más eficazmente las condiciones. Exactamente. Por el momento, claro, recién estamos en la fase de entender cómo se produce la programación negativa. Pero una vez que avancemos en eso, entonces, obviamente, la idea es aplicarlo y controlar eso. O sea, por ejemplo, con el tema del ZFP 423, que controla el compromiso de adipocitos, claro, después de esta publicación en el 2010, algunos grupos de investigación empezaron a hacer justo eso. Bueno, entonces veamos cómo podemos inactivarlo. O sea, ya se sabe que la obesidad materna estimula por un mecanismo epigenético la expresión del gen. Entonces ya sabemos que el gen sí está epigenéticamente controlado. Entonces algunos grupos de investigación están tratando de hacer lo opuesto. Sin resultados publicados todavía, pero ya se está mirando en esa dirección. Como tu grupo trabaja en placenta, ¿cuál es el foco, cuál es el criterio en optimizar la función placentaria? ¿En qué sentido? Que tú hablabas de que algunos elementos, por ejemplo, las fibras musculares, tú tienes un periodo de biogenesis primaria, un periodo restringido de la cosa. A lo mejor en la placenta también tú tendrías marcar una funcionalidad placentaria Específica en un periodo específico. para que su potencial sea al máximo posteriormente. No lo sabemos todavía,
porque en este estudio los resultados específicos de placenta, de expresión génica y epigenética en placenta no están disponibles todavía, por lo tanto ahora estamos recién como en el camino. No tenemos un periodo definido en nuestro grupo de investigación. Entonces sí, ahí sería interesante de determinar. Y honestamente no sé si otro grupo lo ha publicado, porque como mi área de trabajo está en el músculo y en el tejido adiposo, no sé si otro grupo de investigación en específicamente placenta ha hecho un trabajo como eso. ¿Podemos ver un comentario? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, yo quiero agradecer charla tan clara y con un espíritu de docencia muy fuerte. Y que eso es lo que viene, jóvenes, para ustedes. O sea, ustedes van a ser los que van a estar trabajando en 20 años más en producción animal y estos van a ser los temas que van a ser relevantes. Y nuevamente piensen ustedes las oportunidades que vienen en el futuro, que nosotros estamos conversando del nivel rebaño, después hablamos del individuo, ya la presentación de Camila llegó a nivel molecular, ¿no? Selección de individuos, y por lo tanto vamos afinando más un modelo de selección hacia individuos que tienen que ser más eficientes para ambientes que van a ser o que van a tener mayor dificultad. Recuerden que la ganadería va a ir disminuyendo su zona de producción, lo que va a demandar individuos que sean más eficientes. El cambio climático va a generar que muchas zonas vayan cambiando y que ya no sean directamente ganaderas, sino que la oportunidad va a ser que sean fruteras. Y eso en 20 años más lo van a vivir ustedes. Nosotros vamos a estar jubilados, vamos a estar, no sé, pero van a tener que trabajar ustedes. Por lo tanto, estas son las oportunidades, y yo quiero agradecer por esa oportunidad de contarnos lo que estás haciendo en una universidad de primer nivel, con un grupo de primer nivel, y creo que los desafíos son grandes, ¿no? Y están trabajando ahora carne, músculo. Probablemente hay algunas expresiones génicas, ¿por qué las vacas lecheras están durando tan poco? U otros elementos asociados, su vida útil en un ambiente no favorable, ¿no? Llegan hasta aquí nomás, 3 años, 2 años, productivamente, ¿no? No hay expresión génica. No lo sé. Entonces son cosas tal cual como tú señalaste, con la amplitud de criterios, no sabemos, y eso es lo entretenido, que hay un espacio, ¿no?, de investigación y de desarrollo que va a empezar a salir en el mundo, y no tenemos que estar atentos, porque eso tiene que terminar en alguna aplicación particular, que viene el tema de nutrición. Nosotros nos interesaba mucho que presentara esto porque en la nueva malla, que viene el próximo año, hemos modificado el tema de nutrición y alimentación, y vamos a tener un primer curso de nutrición en que nos vamos a dedicar a hablar de la nutrición de la gestación, donde vamos a empezar a tocar estos temas, la nutrición de la lactancia, la nutrición del crecimiento, la nutrición respectivamente de 4 o 5 eventos fisiológicos relevantes, ¿no?, de las distintas especies domésticas, pero vamos a hablar de la nutrición específica de ese ámbito. ¿Puedo meter el título? Fíjate que todos los simposios de reproducción trianual, esos que se hacen, que la Sociedad Americana de Reproducción Animal, la programación del desarrollo se ha vuelto recurrente. Sí. O sea que en el pasado, hace 10 años atrás, no se escuchaba. Ahora está como tema central en simposio de reproducción animal, simposio de reproducción animal. En cada simposio tu área temática ha adquirido una fortaleza muy significativa. Sí, y lo que es más entretenido es que parte desde la reproducción, pero se amplía a una cantidad de aplicaciones increíbles, entonces, sí. Y yo la quiero felicitar como en 2 años ha madurado esa capacidad de generar hipótesis, dudas, trabajo. Ha crecido mucho de lo que partió del proyecto. Versus cómo estábamos tratando de sacar la tesis. Hasta que la sacamos a lo que estaba. Así que la felicito. Gracias. Bueno, y agradecer también la oportunidad, porque a mí dar clases me encanta, así que para mí fue un gusto venir a hacerles esta charla. Y qué bueno que el pregrado hizo ovejas y sigue con ovejas. Sí, ovejas para siempre. Listo, muchas gracias, jóvenes.
La pedimos un aplauso. ¿Se acabó?